Aquella noche, en un restaurante elegante del centro de Madrid, una niña de 9 años se acercó al mostrador, juntando las manos con timidez y esperanza. No pidió comida gratis, ni regalos, solo una cosa. ¿Puedo cenar con mi papá? ¿Aunque no tengamos reserva? Nadie en el lugar imaginaba que esa sencilla petición iba a cambiar 3 vidas para siempre. A veces, el hambre más profunda no es de pan, sino de cariño. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La tarde caía lentamente sobre Madrid, tiñendo las fachadas antiguas del barrio de la Latina, con un tono dorado y cansado. Las luces navideñas empezaban a parpadear entre los balcones, y el olor a castañas asadas se mezclaba con el eco de un villancico lejano. En medio del bullicio, un hombre de abrigo gastado caminaba con paso lento junto a una niña que no dejaba de mirar las vitrinas iluminadas. Julián Morales llevaba las manos hundidas en los bolsillos. No era solo por el frío, era el reflejo de una costumbre, de quien ha pasado demasiado tiempo protegiendo lo poco que le queda. A su lado, lucía una niña de 10 años con un gorro tejido y una bufanda deshilachada. Se detenía frente a cada escaparate como si en cada uno pudiera esconderse un deseo. Sus ojos grandes, llenos de curiosidad, se iluminaban al ver los adornos, las tartas, los muñecos de nieve hechos de azúcar. «Papá, ¿crees que algún día cenaremos en un sitio así?», preguntó, sin apartar la mirada de una pastelería. Julián sonrió con ternura, pero su sonrisa se quebró al final. «Quizás, cuando ahorre un poco más». Ella asintió con la seriedad de los niños que aprenden a no insistir. Guardó silencio, apretando entre los dedos un pequeño monedero rosado que siempre llevaba consigo. Dentro apenas había unas monedas, pero para Lucía era su tesoro. El símbolo de la esperanza que su padre no se atrevía a pronunciar en voz alta. El viento de diciembre soplaba fuerte, y la bufanda de Julián rozó la mejilla de su hija. La acomodó con cuidado, con ese gesto automático que solo tienen los padres acostumbrados a cuidar en silencio. Hacía 3 años que vivían en un pequeño cuarto alquilado en Lavapiés. Desde que la madre de Lucía, Ana, había fallecido, todo se había vuelto una sucesión de días grises. Él trabajaba donde podía, reparaba calefactores, limpiaba portales, ayudaba en mudanzas, pero esa noche, como cada Nochebuena, el vacío pesaba más. «Mira, papá», dijo Lucía señalando hacia el final de la calle. «Allí hay un restaurante con luces rojas. Parece un lugar feliz». El hombre levantó la vista. Era la Terraza de Madrid. Un restaurante elegante que siempre había visto de lejos, donde el sonido de las copas y las risas salía por las ventanas como un recuerdo ajeno. «Solo podemos mirar desde afuera», Lucía susurró. «Vamos a casa, ¿sí?». Pero ella no se movió. Sus ojos se quedaron fijos en una familia que reía dentro, rodeada de platos humeantes. La niña apoyó la frente contra el vidrio helado y exhaló un suspiro que empañó el reflejo de su rostro. «Papá, no quiero regalos ni dinero», dijo con voz bajita. «Solo quería cenar contigo en un lugar bonito, aunque sea una vez». Julián la miró, y por un instante sintió que algo dentro de él se rompía. Quiso decirle que pronto lo lograrían, que las cosas cambiarían, pero la verdad era que no tenía respuestas. Se agachó y la abrazó fuerte, intentando que no notara las lágrimas que le humedecían los ojos. A lo lejos, un grupo de jóvenes pasaba cantando villancicos, y la voz de Lucía se perdió entre los acordes. Sin embargo, en su interior, germinaba una decisión silenciosa. Esa noche no volvería a casa sin intentar algo. Cuando llegaron frente al restaurante, el calor que salía de las puertas al abrirse era casi un milagro. Lucía se quedó mirando el interior como si fuera otro mundo.
las mesas vestidas de blanco, los camareros con chaquetas negras, las velas encendidas reflejándose en los cristales. Y entonces, sin avisar, empujó la puerta. «Lucía». «Espera», susurró Julián. Pero ya era tarde. El sonido de las campanillas anunció su entrada. Los clientes levantaron la vista, sorprendidos al ver a una niña y un hombre con ropa humilde en medio del salón. Lucía avanzó unos pasos, temblorosa pero firme, apretando su monedero contra el pecho. Julián se quedó inmóvil en la entrada, dividido entre la vergüenza y la necesidad de no romperle el corazón a su hija. Un camarero se acercó, educado pero incómodo. «Buenas noches, ¿puedo ayudarlos?». Lucía levantó la barbilla, buscando que su voz no temblara. «Buenas noches, señor. Hoy es Nochebuena y solo quería saber si podría cenar aquí con mi papá. No tenemos mucho dinero, pero prometo no molestar». El camarero dudó, mirando hacia el mostrador. En ese instante, desde el fondo del restaurante, una figura elegante observó la escena. Un hombre de traje oscuro, de unos 60 años, dejó su copa de vino sobre la mesa y frunció el ceño. Su mirada se detuvo en la niña, luego en el padre. Algo en esa imagen lo perturbó. Julián intentó tomar la mano de su hija para salir, murmurando: «Vamos, hija. No es lugar para nosotros». Pero Lucía se giró, sus ojos brillando con la inocencia de quien todavía cree en los milagros. «Papá, solo quiero cenar contigo, aunque sea un ratito». Y fue entonces cuando, sin saberlo, su pequeña voz cambió el rumbo de aquella noche. El murmullo del restaurante se apagó poco a poco. Las conversaciones quedaron suspendidas, como si las palabras flotaran en el aire. Lucía seguía de pie frente al mostrador, sosteniendo su monedero rosado con ambas manos. El camarero, un hombre joven con gesto tenso, miró hacia la caja buscando ayuda. Desde la barra, la encargada Marta, una mujer de unos 40 años, se acercó con paso firme y una sonrisa educada. «Buenas noches», pequeña, dijo con suavidad. «¿Has venido con tu papá?». Lucía asintió, girando la cabeza hacia la puerta donde Julián permanecía inmóvil, con el sombrero entre las manos. «Sí, señora. Solo queríamos cenar un poquito. Tengo algo de dinero». Abrió el monedero y mostró sus monedas. Unas cuantas de cobre y un billete arrugado de 5 euros. Marta la observó con ternura, pero también con ese reflejo profesional de quien sabe que hay reglas que cumplir. «Este restaurante está completo por la cena especial de Nochebuena», explicó. «Pero quizás otro día». «Hoy es Nochebuena», repitió Lucía con un hilo de voz. «Mañana ya no será igual». El silencio se hizo incómodo. Algunos comensales desviaron la mirada. Otros, movidos por la curiosidad, se quedaron mirando a la niña. Julián avanzó un paso, casi disculpándose. «Perdón, no queríamos molestar». «Vamos», hija, dijo, posando una mano sobre su hombro. Pero Lucía no se movió. «Papá, tengo dinero. No quiero que me regalen nada. Solo quería soplar una vela contigo». Marta sintió que algo se le apretaba en el pecho. Iba a responder, pero una voz grave interrumpió el momento. «¿Qué sucede aquí?». El dueño del restaurante, don Ricardo Valverde, había salido de su despacho tras oír el murmullo. Alto, de cabello gris y traje impecable, caminó con la seguridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. Cuando sus ojos se posaron sobre la niña y el hombre humilde, su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto. «Todo está bien», señor, dijo Marta con rapidez. «Solo una pequeña confusión». «¿Confusión?», repitió Ricardo, acercándose despacio. «No lo parece». Lucía lo miró sin miedo. «Buenas noches, señor. No quiero dinero. Solo un lugar donde cenar con mi papá». La frase cayó en el aire como una campana lejana. Ricardo se detuvo. En su interior algo invisible se movió,
Hacía años que nadie le hablaba con esa mezcla de inocencia y firmeza. Por un instante, vio reflejado en aquella niña el rostro de su propia hija, Sofía, a quien no veía desde que se fue a estudiar fuera del país. Julián, incómodo, bajó la mirada. Lo siento, señor, mi hija no entiende de modales. Ya nos íbamos. No la reprenda, interrumpió Ricardo. Tiene más educación de la que muchos aquí dentro. Marta parpadeó, sorprendida. El dueño rara vez hablaba con ese tono. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó Ricardo, inclinándose un poco. Lucía, respondió ella con una sonrisa tímida. Bonito nombre, murmuró. ¿Y por qué escogiste este lugar? Porque parece feliz, dijo ella sin dudar. Y quería que papá también lo fuera. Al menos hoy. Ricardo sintió que la garganta se le cerraba. Dio un paso atrás, intentando recomponerse. Marta dijo sin mirarla: «Prepara una mesa». «¿Señor?», preguntó ella, incrédula. «Una mesa para 3. Yo los acompañaré». El murmullo se reanudó en el restaurante, pero ahora era distinto. Mezcla de sorpresa y respeto. Julián abrió la boca para protestar. «No, no, señor. No podemos aceptar». «No es caridad», lo interrumpió Ricardo. «Es una invitación. Y no suelo repetirlas». Lucía lo miró, con los ojos tan abiertos que parecían contener toda la luz del local. «¿De verdad puedo cenar aquí?». «Claro», dijo él. «Y por primera vez en mucho tiempo», sonrió de verdad. «Pero solo si me permites compartir la mesa contigo». Ricardo ofreció su mano, y la niña la tomó con decisión. Marta observó la escena desde la barra, conmovida. Había trabajado allí 15 años, y nunca lo había visto así. El hombre al que todos llamaban Don Frío se había dejado tocar por la voz de una niña. Julián, aún confuso, caminó detrás de ellos. Mientras avanzaban entre las mesas, sintió las miradas ajenas, la mezcla de curiosidad y respeto, pero por dentro, algo distinto empezaba a encenderse. Una chispa de dignidad. El deseo de creer que todavía había personas buenas. Lucía se sentó frente a su padre, con las manos entrelazadas sobre el mantel blanco. Ricardo ocupó el otro extremo y levantó la vista hacia Marta. «Que traigan sopa caliente y pan recién hecho», dijo. «Esta noche, la mesa 6 está reservada para una familia especial». Marta asintió, conteniendo la emoción. A lo lejos, la nieve comenzaba a caer, ligera, silenciosa, cubriendo la calle de cuchilleros con un manto de esperanza, y mientras el restaurante recuperaba su ritmo, Ricardo miró a la niña y pensó, sin saber por qué, que esa cena iba a cambiarle la vida. La noche se cernía sobre Madrid, con las luces navideñas reflejándose en los charcos de la Gran Vía. Dentro del restaurante, la terraza de Madrid, el ambiente era cálido, pero en una esquina reinaba el silencio. Allí, un hombre de traje oscuro cenaba solo. Ricardo Valverde, dueño del lugar y uno de los empresarios más respetados de la ciudad. Su mirada estaba fija en el plato, pero en realidad pensaba en Laura. Su esposa fallecida hacía 5 años. Desde entonces, cada Navidad era igual. Vino caro, comida perfecta y un vacío que ni el éxito podía llenar. Aquella noche, la puerta giratoria se abrió y entró una niña con un abrigo demasiado grande. Llevaba la mano de un hombre cansado, con el rostro curtido y la ropa empapada por la lluvia. «Solo queríamos preguntar si sobra algo de comida», dijo él con voz baja. «No tenemos dinero, pero mi hija no ha cenado». El camarero titubeó, hasta que Ricardo, desde su mesa, levantó la mano. «Déjele pasar». Lucía, la niña, lo miró con ojos grandes, agradecida. Se sentaron tímidamente en una mesa del fondo. Julián, su padre, bajó la cabeza, avergonzado. Ricardo los observaba de reojo.
Había algo familiar en aquella ternura. La forma en que el hombre cortaba el pan para su hija. Cómo la niña reía por cualquier cosa. «Tráele sopa». Y algo caliente ordenó. El camarero asintió. Y en pocos minutos, el aroma llenó la sala. Lucía probó el primer bocado y sonrió con felicidad pura. «Está riquísimo, papá». Ricardo escuchó esa frase como un eco lejano, algo que no oía desde hacía años. Cuando terminaron, Julián se levantó para agradecer. «Señor, no sé cómo devolverle esto». «No debe nada», dijo Ricardo. «Solo asegúrese de que ella cene siempre». Lucía lo miró con timidez. «Gracias, señor. Es la primera vez que cenamos en un sitio tan bonito». Ricardo sonrió sin querer. «¿Y qué te parece? ¿Que huele a hogar?», respondió ella, con la inocencia que solo los niños conservan. Aquella respuesta lo dejó sin palabras. Minutos después, cuando ya se marchaban, la niña volvió corriendo hasta él. «Tome. Para usted». Le entregó un papel doblado. Ricardo lo abrió. Era un dibujo de 3 personas sentadas a una mesa. Abajo decía: «Para el señor que no cenó solo esta noche». Se quedó mirando el dibujo mucho tiempo después de que la puerta se cerrara. El restaurante estaba vacío, pero por primera vez no se sentía solo. Subió a su despacho con el dibujo en la mano. A través de la ventana, la nieve empezaba a caer sobre Madrid. En su interior, algo se movió. Un sentimiento que creía perdido. Abrió la carpeta donde guardaba las viejas fotos de Laura. En una de ellas, ella sonreía junto a una mesa decorada con velas. «No dejes que la mesa quede vacía, Ricardo». Recordó su voz, suave, como un susurro del pasado. Esa frase lo estremeció. Se dio cuenta de que la niña había hecho lo que nadie en años: devolverle una razón para mirar más allá del trabajo. Apagó las luces del despacho y bajó otra vez al salón. En la mesa donde habían estado, quedaba una servilleta con migas y un vaso medio lleno. La miró largo rato, en silencio. Luego ordenó: «Dejen esa mesa igual. No la limpien todavía». Los empleados se miraron extrañados, pero obedecieron. Ricardo se alejó despacio, con el dibujo en la mano y una nueva certeza en el corazón. Esa noche no había alimentado a un desconocido, sino una parte de sí mismo que creía muerta. Fuera, la nieve seguía cayendo, y aunque las calles estaban vacías, Madrid parecía más viva que nunca. La nieve caía sobre Madrid cuando la puerta del restaurante se cerró tras ellos. Ricardo permaneció de pie mirando por la ventana, viendo cómo la niña y su padre se alejaban tomados de la mano. Esa imagen se le quedó grabada como una herida dulce. Subió a su despacho, pero no logró concentrarse. Sobre la mesa, el dibujo de Lucía descansaba junto a su copa de vino. En el papel, la niña había escrito: «Para que nunca cene solo». Ricardo sonrió con tristeza. Hacía años que nadie le regalaba algo tan simple y tan verdadero. En la pared colgaba una foto de su esposa Laura, sonriendo en una terraza de Sevilla. Recordó su voz, su risa, su manera de pedir siempre una mesa junto a la ventana. La memoria lo golpeó con ternura. Había pasado demasiado tiempo rodeado de mesas vacías. Encendió el viejo reloj musical de Laura. La melodía llenó el despacho como un suspiro. Pensó en el hombre de manos curtidas, en la niña que defendía a su padre con valentía. Aquella escena lo perseguía. A pocas calles, Julián y Lucía caminaban hacia el metro. La niña llevaba la servilleta donde el camarero había envuelto un trozo de tarta. «¿Crees que estuvo bien, papá?», preguntó. «Sí, hija». «Fue una buena noche», contestó él. Lucía sonrió mirando el cielo. «El señor era bueno, ¿verdad?». Julián asintió sin hablar. Al llegar a casa, Julián la acostó y se quedó viéndola dormir. Por primera vez en mucho tiempo, su hogar parecía menos frío. A la mañana siguiente, el teléfono del restaurante sonó temprano. Restaurante La Terraza de Madrid. «Buenos días».
respondió Marta. Soy Ricardo Valverde, dijo la voz grave. Necesito la dirección del señor Morales. Esa tarde, Ricardo caminó por una calle estrecha de Lavapiés. No era su mundo. Fachadas viejas, ropa colgada, olor a café barato. Subió despacio las escaleras hasta un tercer piso y llamó. Julián abrió sorprendido. «¿Señor Valverde?» «Anoche olvidé darle algo», dijo Ricardo. Sacó de su abrigo una pequeña caja de madera. Dentro, una figura de porcelana. Un padre y un niño sentados a la mesa. Era de mi esposa. Decía que representaba la familia ideal. Creo que ahora les pertenece. No puedo aceptarla, dijo Julián. Claro que sí, respondió Ricardo. No es un regalo, es un agradecimiento. Lucía apareció en pijama, con los ojos brillantes. Señor Ricardo, ¿vino a desayunar? Él rió. No exactamente, pero no diría que no a un café. Minutos después, compartían pan tostado y leche caliente. Hablaron poco, pero el silencio era amable. Lucía dibujó algo en un papel. 3 figuras sonrientes bajo un árbol. «¿Qué pone ahí?», preguntó Ricardo. «Mi nueva Navidad», dijo ella. Antes de irse, Ricardo dejó una tarjeta sobre la mesa. «Si algún día busca trabajo, Julián, venga a verme. Mi empresa necesita gente que sepa reparar cosas y personas». «No sé si estoy a la altura», respondió el hombre. «Créame. A veces no hacen falta títulos. Solo corazón». Al salir, el aire frío le rozó el rostro. Pero dentro de él, algo se encendió. Caminó despacio por la calle gris, sosteniendo el dibujo de la niña. La tinta se corrió un poco por la nieve. Pero las 3 figuras seguían unidas. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo pensó que quizá aún estaba a tiempo de rehacer su propia historia. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Ricardo volvió al restaurante, pero algo en él había cambiado. Los empleados lo notaban. Hablaba más despacio, escuchaba antes de ordenar, y a veces se quedaba mirando la mesa 6 vacía, como si esperara ver aparecer a la niña y a su padre. Marta, su administradora de confianza, se acercó una tarde mientras él revisaba facturas. «Don Ricardo, ¿todo bien?», preguntó con cautela. Él levantó la vista y sonrió con cansancio. «Sí, Marta, solo pensaba en que este lugar tiene muchas mesas, pero muy pocas historias». Ella no entendió del todo, pero asintió. Esa misma noche, al cerrar, Ricardo tomó su coche y condujo por el barrio de Lavapiés. No sabía exactamente por qué. Tal vez porque no soportaba la idea de que aquella niña siguiera cenando pan y leche mientras él tenía una cocina entera llena de sobras. Aparcó frente al edificio viejo y dudó antes de tocar el timbre. Lucía abrió la puerta. «Señor Ricardo», exclamó con una alegría tan natural que desarmó cualquier formalidad. «Buenas noches, pequeña». «¿Está tu padre?» «Sí, pero está trabajando. Arregla la calefacción del vecino. ¿Quiere pasar?». Ricardo aceptó. La niña lo hizo sentar junto a la ventana, donde había colgado sus dibujos. En uno de ellos, las 3 figuras aparecían otra vez, pero esta vez alrededor de una mesa con un cartel que decía «La mesa reservada». «¿Qué significa eso?», preguntó él sonriendo. Lucía ladeó la cabeza. «Es una mesa que siempre está lista para alguien que no tiene dónde cenar. Mi mamá decía que en Navidad todos deberían tener una». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Tu madre era una mujer sabia». «Lucía». En ese momento, Julián entró. Llevaba las manos manchadas de grasa y una mirada sorprendida. «Señor Valverde». No esperaba verlo otra vez. No venía a interrumpir, sino a proponer algo, respondió Ricardo poniéndose de pie. «He pensado en nuestra conversación. Mi empresa busca un técnico que entienda de redes y sistemas, alguien responsable. Si le interesa, el puesto es suyo». Julián se quedó mudo. No sé qué decir. «Diga que sí», interrumpió Lucía con una sonrisa radiante.
Así podremos invitarlo otra vez a cenar. Los tres rieron. Julián asintió despacio, como quien teme despertar de un sueño. Gracias, Señor. No por el trabajo, sino por vernos. Poca gente mira de verdad. No me dé las gracias, replicó Ricardo. Tal vez yo necesitaba esto tanto como usted. A la semana siguiente, Julián empezó su nuevo empleo en la empresa, Valverde Tech. Al principio se sentía fuera de lugar entre trajes y ordenadores. Pero Ricardo lo trató con respeto, como a un igual. Pronto demostró su talento y su ética. Y los demás empleados comenzaron a admirarlo. Ricardo lo observaba desde su despacho y sentía algo parecido al orgullo. Hacía mucho que no se alegraba del éxito de otro. A veces, al final del día bajaba al taller y encontraba a Julián revisando cables mientras Lucía lo esperaba con un cuaderno en el regazo. La niña siempre lo saludaba con un «Buenas tardes, tío Ricardo». Y aquella palabra tío se le clavaba en el alma como una caricia. Una tarde de febrero, al salir del trabajo, Ricardo los invitó a tomar chocolate caliente en la plaza. Sentados frente a un kiosco, Lucía dibujaba sobre una servilleta mientras los dos hombres hablaban de cosas sencillas. La escuela, el clima, la vida. «Sabe, señor Valverde», dijo Julián mirando la nieve derretirse, «usted me ha devuelto más que un empleo. Me ha devuelto la fe». Ricardo sonrió, mirando la servilleta que la niña llenaba de corazones. «Y ustedes me han devuelto algo que no sabía que había perdido. La familia». Lucía levantó la vista. «¿Entonces somos una familia de verdad?» Ricardo la miró con ternura. «Claro que sí. Una que no se elige con la sangre, sino con el corazón». La niña rió y guardó la servilleta en su abrigo como si fuera un tesoro. En ese instante, Ricardo comprendió que la promesa que Laura le había hecho años atrás, «Cuando sientas que puedes volver a querer, hazlo sin miedo», finalmente se estaba cumpliendo. Esa noche, al regresar a casa, dejó sobre su escritorio el dibujo nuevo de Lucía. En la esquina inferior, la niña había escrito con crayón rojo: «Gracias por no dejarnos cenar solos». Ricardo apagó las luces. Se sirvió un vaso de vino y miró por la ventana. En el reflejo del cristal, creyó ver por un segundo la sonrisa de su esposa. No supo si era el vino o el recuerdo, pero sonrió de vuelta. Por primera vez en muchos años, no se sintió solo. Había pasado un año desde aquella Nochebuena. El invierno regresó a Madrid, con su cielo perlado y sus luces colgando entre las calles del centro. En el restaurante La Terraza de Madrid, el ambiente era distinto. Don Ricardo ya no caminaba con la prisa de antes. Su mirada había aprendido a detenerse en los detalles. El aroma del pan recién hecho, las risas de los clientes, el sonido del vino. Al servirlo, aquella noche, la mesa 6 lucía especialmente hermosa. Un mantel blanco nuevo, 3 copas brillantes y una vela encendida en el centro. Marta la había preparado con esmero. «¿Quiere que reserve también el postre, señor?», preguntó con una sonrisa discreta. «Sí», Marta respondió Ricardo. «Lo de siempre. Y gracias por todo». Ella asintió, conteniendo una emoción que apenas disimulaba. Llevaba un año observando la transformación del hombre que, antes, no miraba a nadie a los ojos. A las 8 en punto, la puerta se abrió. Lucía entró corriendo, envuelta en un abrigo rojo y una bufanda tejida a mano. «Tío Ricardo», gritó, lanzándose a sus brazos. Julián la seguía, más tranquilo, con esa sonrisa discreta de los hombres que por fin pueden respirar sin miedo al mañana. «Perdón por llegar tarde», dijo. «Había tráfico en la Gran Vía». «No importa», respondió Ricardo. «Lo importante es que están aquí». Se sentaron los tres. Afuera nevaba suavemente, y dentro el calor era casi familiar. Lucía hablaba sin parar. De la escuela, de su maestra,
de la obra de teatro en la que haría de estrella. Julián la escuchaba embobado, mientras Ricardo observaba aquella escena con una calma que antes le habría parecido imposible. Durante la cena, Marta se acercó para dejar el pan. «Feliz Navidad, señor Valverde», dijo. «Y gracias por mantener su promesa». «¿Promesa?», preguntó Lucía curiosa. Marta sonrió. «Que esta mesa nunca vuelva a estar vacía». Lucía miró la vela en el centro y asintió con solemnidad. «Entonces siempre habrá un sitio para quien lo necesite», dijo. «Como hizo usted con nosotros». Ricardo la observó con los ojos húmedos. «Exactamente. Pequeña. Ese es el verdadero sentido de la Navidad». Comieron despacio, sin prisa. Cuando llegó el postre, Lucía sacó de su mochila un dibujo nuevo. Lo colocó sobre la mesa. 3 figuras sonrientes bajo una lluvia de estrellas. Y al pie, en letras grandes y torcidas, «Mi familia reservada». Julián soltó una carcajada suave. «Cada año dibujas mejor, hija». «Y cada año somos más felices», respondió ella. Ricardo no pudo evitar reír también. Miró el dibujo y luego al padre. «Gracias, Julián, por dejarme formar parte de esto». «No tiene que agradecer nada», dijo el hombre. «Usted nos dio algo más que trabajo. Nos dio un hogar». Por un instante, ninguno habló. La vela chispeó levemente y la nieve siguió cayendo, silenciosa, más allá del ventanal. Afuera, la ciudad celebraba con luces y ruido. Adentro, solo se oía la respiración tranquila de 3 personas que, sin buscarlo, se habían encontrado. Ricardo levantó su copa. Por las segundas oportunidades, dijo. Lucía levantó su vaso de leche. Y por los que nunca cenan solos. Brindaron. Y en ese gesto sencillo, el pasado quedó perdonado. Esa noche, cuando las luces del restaurante se apagaron, Marta pasó junto a la mesa 6. Sobre el mantel quedaban 3 servilletas dobladas y el dibujo de la niña. Lo miró, sonrió con ternura y apagó la vela. La llama se extinguió lentamente, dejando un último destello. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero dentro, en aquella mesa reservada, algo había decidido quedarse para siempre. La calidez de un hogar encontrado. A veces, la vida nos sorprende en los lugares más sencillos. Una mesa en un restaurante. Una taza de chocolate compartida. O la risa inocente de una niña que no conoce el peso del pasado. Esta historia nos recordó que el amor puede renacer incluso en medio de la soledad, y que la familia no siempre se encuentra, a veces se construye, paso a paso, con gestos pequeños pero sinceros. Si esta historia te ha tocado el corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Y si crees que podríamos mejorar algo, deja el número 0 y cuéntanos tu opinión. Ricardo, el hombre que antes solo veía números y contratos, descubrió que el verdadero éxito no estaba en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de compartir un trozo de pan con alguien que lo necesitaba. Julián, el padre que perdió casi todo, aprendió que la dignidad no se mide por la ropa que uno lleva, sino por la forma en que protege a los suyos. Y la pequeña Lucía, con su sonrisa y sus dibujos, fue el hilo invisible que tejió una nueva familia a partir de 3 corazones rotos. La lección es clara y profunda. El amor, cuando es auténtico, puede sanar lo que parecía irremediablemente perdido. A veces, basta con abrir una puerta, ofrecer una silla, o simplemente mirar a alguien a los ojos para devolverle la esperanza. Como una lámpara encendida en una ventana durante el invierno, un solo gesto de bondad puede iluminar la oscuridad de muchas vidas, incluida la nuestra. Hemos visto que el tiempo no borra las heridas, pero sí nos enseña a perdonar, que la soledad se disuelve cuando aprendemos a compartir, y que todos, sin importar nuestra historia, merecemos una segunda oportunidad para amar y ser amados.
Así que esta noche, antes de apagar la luz, piensa en la mesa de tu vida. ¿Hay alguien que aún espera sentarse contigo? Y si esta historia te ha inspirado, te invito a compartirla, para que más corazones recuerden que nadie debería cenar solo.